Hola, bienvenidos a este podcast. En este episodio abordaremos un tema fundamental en la sociedad actual, la violencia por razón de género, así como los principales retos que enfrentamos para alcanzar la igualdad y la inclusión. Así es. A lo largo de este espacio analizaremos este fenómeno desde una perspectiva más profunda, entendiendo sus causas, sus distintas manifestaciones y, sobre todo, reflexionando sobre las acciones necesarias para generar un cambio social significativo. Para comenzar, es importante entender qué significa realmente la violencia por razón de género. Este concepto se refiere a cualquier acción que cause daño a una persona debido a su género y no se trata únicamente de agresiones físicas, sino de un problema mucho más amplio. Exacto, porque esta violencia está directamente relacionada con la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, la cual se ha construido a lo largo del tiempo. No es algo que aparezca de manera espontánea, sino que tiene raíces en la forma en la que la sociedad ha definido los roles de género. Y aquí es importante hacer una distinción clave. El sexo se refiere a características biológicas, mientras que el género tiene que ver con ideas, comportamientos y expectativas que la sociedad asigna a las personas. Por ejemplo, cuando se espera que los hombres sean fuertes o dominantes y que las mujeres sean sumisas o dependientes, se están reforzando estereotipos que pueden dar lugar a relaciones desiguales. En este sentido, la violencia de género no solo afecta a nivel individual, sino que refleja un problema social más profundo relacionado con cómo entendemos y vivimos las diferencias de género. Ahora que ya entendemos qué es la violencia de género, es importante profundizar en las distintas formas en las que puede manifestarse, ya que no siempre es visible o fácil de identificar. Comúnmente, se piensa primero en la violencia física, que incluye agresiones directas al cuerpo. Sin embargo, esta solo es una de las muchas formas en las que se presenta. Así es. También existe la violencia psicológica o emocional, que puede manifestarse a través de insultos, amenazas, humillaciones o manipulación. Aunque no deja huellas visibles, puede afectar profundamente la autoestima, la seguridad y el bienestar emocional de una persona. De igual manera, encontramos la violencia sexual, que abarca cualquier tipo de acción que atente contra la libertad e integridad sexual sin consentimiento. Este tipo de violencia suele estar rodeada de estigmas, lo que dificulta muchas veces que sea denunciado o incluso visibilizado. Además, es importante considerar la violencia económica y patrimonial que ocurre cuando se controla el acceso a los recursos, se limita la independencia económica o se genera dependencia financiera como toma de control. Y en el contexto actual, la tecnología ha dado lugar a nuevas formas de violencia, como la violencia digital, que esta incluye el acoso en redes sociales, el control a través de dispositivos electrónicos o incluso la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. En conjunto, todas estas formas muestran que la violencia de género es un fenómeno complejo que puede presentarse de maneras muy diversas, algunas más evidentes que otras, pero todas con consecuencias importantes en la vida de las personas. Después de analizar los tipos de violencia de género, es importante entender que este fenómeno no solo se limita a casos aislados o individuales, sino que forma parte de una estructura social más amplia, es decir, que está relacionado con la manera en que históricamente se han organizado las relaciones de poder de la sociedad. Así es, cuando hablamos de un problema estructural, nos referimos a que la violencia se sostiene a través de normas sociales, instituciones y prácticas culturales que, muchas veces, reproducen la desigualdad sin que sea evidente. Por ejemplo, la asignación de roles tradicionales de género desde la infancia influye en cómo las personas perciben lo que debe hacer un hombre o una mujer. Esto provoca que ciertas conductas se normalicen, actitudes como minimizar la opinión de la mujer, justificar comportamientos agresivos o incluso reforzar estereotipos que pueden ser acciones cotidianas, pero en realidad contribuyen a mantener relaciones desiguales. Además, los medios de comunicación y, actualmente, las plataformas digitales también juegan un papel importante. A través de contenidos que reproducen estereotipos o cosifican a las personas, se refuerzan ideas que pueden legitimar distintas formas de violencia. En este sentido, entender la violencia de género como un problema estructural permite ver que no basta con atender casos individuales, sino que es necesario cuestionar y transformar las bases culturales y sociales que la originan. Exactamente.
porque solo al reconocer las estructuras es posible generar cambios reales y duraderos en la forma en que nos relacionamos como sociedad. A partir de lo que ya hemos hablado, es importante entender que la violencia de género no solo es un problema social, sino también una violación directa a los derechos humanos. Este tipo de violencia afecta la dignidad, la libertad y la integridad de las personas, limitando su desarrollo y su participación en la plena en la sociedad. Por esta razón, los estados tienen la responsabilidad de prevenir, sancionar y erradicar estas conductas, así como garantizar la protección de las víctimas. Esto implica no solo la creación de las leyes, sino también la implementación de políticas públicas y mecanismos de apoyo que realmente funcionen en la práctica. Y justamente ahí es donde surge uno de los principales desafíos, porque aunque existen marcos legales, muchas veces su aplicación no es suficiente. Por eso, es fundamental que además de leyes, exista un compromiso social e institucional que permita hacer efectivos estos derechos. En este contexto, es necesario hablar de dos conceptos fundamentales, la igualdad y la equidad. La igualdad se refiere a que todas las personas tengan los mismos derechos y sean tratadas de la misma manera. Sin embargo, esto no siempre garantiza justicia. Por eso se habla más de equidad, que implica reconocer que no todas las personas parten de las mismas condiciones. La equidad busca compensar esas diferencias mediante acciones que permitan alcanzar un acceso real a las oportunidades. En otras palabras, no se trata de dar lo mismo a todos, sino de dar lo necesario para que todas las personas puedan desarrollarse en condiciones justas. Siguiendo con esta idea, la inclusión se vuelve un elemento clave. Una sociedad incluyente es aquella que reconoce, respeta y valora las diferencias entre las personas, ya sea en términos de género, orientación sexual, identidad, contexto social u otras características. Además, es importante considerar la interseccionalidad, es decir, cómo diferentes formas de desigualdad pueden combinarse. Por ejemplo, una persona puede enfrentar discriminación no solo por su género, sino también por su orientación sexual o su situación económica. Esto hace evidente que la inclusión no solo implica aceptar la diversidad, sino también generar condiciones reales para que todas las personas puedan participar en igualdad de oportunidades. A pesar de los avances en estos temas, aún existen retos importantes. Uno de ellos es la persistencia de la discriminación, que muchas veces se presenta de manera sutil y a través de prejuicios o estereotipos. También destaca la desigualdad en el acceso a oportunidades, especialmente en ámbitos como la educación, el empleo o participación en espacios de toma de decisiones. A esto se suma la falta de educación con perspectiva de género, la cual dificulta cuestionar y transformar las ideas que perpetúan estas desigualdades. Otro aspecto relevante es el lenguaje. Aunque a veces se subestima, la forma en que nos comunicamos influye directamente cómo entendemos la realidad. Un lenguaje incluyente permite visibilizar a todas las personas y promover el respeto, mientras que un lenguaje excluyente puede reforzar estereotipos y desigualdades. Por eso, más allá de modificar palabras, se trata de generar un cambio en la manera en que pensamos y nos relacionamos con los demás. Finalmente, es fundamental hablar de la prevención para reducir la violencia de género. Es necesario actuar desde distintos ámbitos, siendo la educación uno de los más importantes. Así es, promover valores como el respeto, la igualdad y la empatía desde edades tempranas puede generar cambios duraderos. Además, las políticas públicas deben ser integrales, no solo enfocadas en sancionar, sino también en prevenir y atender a las víctimas de manera efectiva. A esto se suma la participación social, ya que el cambio no depende únicamente de las instituciones. Cada persona, desde su entorno, puede contribuir a cuestionar actitudes y fomentar relaciones más igualitarias. En conclusión, la violencia de género es un problema complejo que requiere ser abordado desde diferentes perspectivas. Superarlo implica un compromiso colectivo, donde tanto las instituciones como la sociedad trabajen en la construcción de un entorno más justo, igualitario e incluyente. Gracias Gracias por por escucharnos. escucharnos.